han escuchado esta frase que dice, un grano de arroz puede inclinar una balanza. Esa es una frase que aparece en la caricatura de Mulan. El otro dice, un hombre puede marcar la diferencia entre victoria y fracaso. Y la tercera dice, 4 onzas pueden empujar 1000 libras. Un grano de arroz puede inclinar una balanza, dice la primera frase. Cuando pensamos en cosas pequeñas, estas frases hablan acerca de que hay cosas pequeñas que pueden hacer la diferencia para lograr una cosa grande. Cuando pensamos en Dios, y de hecho yo elegí estas frases porque no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que normalmente escuchan alguna frase de otra persona y lo pueden relacionar ustedes con un principio bíblico. Yo relacioné estas frases con Dios mismo porque Dios es un experto en utilizar cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Dios es un experto en hacer esto. Dios es capaz de utilizar a 300 hombres nada más para poder vencer un ejército de 10,000. Dios es capaz de utilizar un simple gusano para hacer secar toda una planta de calabacera, para poder hacerla secar. Dios es experto en poder utilizar a un Pedro, un hombre del vulgo, sin preparación, sin estudio, para hacerlo uno de los más grandes predicadores que hemos conocido hasta nuestros tiempos. Dios es experto en utilizar cosas pequeñas y Dios sabe, Dios conoce el poder que tiene una sola cosa para poder marcar la diferencia. Entonces, podemos decir también que Dios conoce, en cierto sentido, el poder que tiene una cosa pequeña para poder afectar a nuestra vida. Dios es el que sabe perfectamente que una cosa pequeña puede mover algo mucho más grande. Y precisamente son esas cosas pequeñas de las que nosotros debemos tener cuidado. En la publicidad ustedes vieron que el tema del día de hoy se llama micropecados. Y precisamente ese término de micro habla de algo muy, muy pequeño. Les voy a invitar, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Cantares, por favor. El libro de Cantares, capítulo 2. Vamos a ponernos poéticos en esta tarde. Cantares, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Bueno, vamos a leerlo por cuestiones de tiempo. Y dice así la escritura, Cantares 2:15. Cazadnos las zorras, está hablando de animales. Cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué significa esto de en cierne? Bueno, se refiere a algo que está apenas en su etapa de desarrollo, algo que está creciendo. Algunas versiones hablan de que las viñas apenas están floreciendo, están sacando su flor. A eso se refiere. Pero el versículo habla de que hay una especie de animal o zorra, en este caso, que hace mucho más daño que algo más grande. Salomón, que está escribiendo acá, él dice que aquello que más perjudica a una viña no son las zorras grandes, sino las zorras pequeñas. Las zorras pequeñas. Recientemente, de hecho, vi este texto utilizado en un artículo en Facebook que decía, cuidado con los micropecados. Y de ahí viene el tema del día de hoy, los micropecados. Y utilizaban este texto para que nosotros como creyentes podamos entender el problema que existe cuando ignoramos las cosas pequeñas en nuestra vida.
Por ejemplo, estoy seguro que ninguno de los que está aquí duda de que asesinar es un pecado. ¿O hay alguien que aquí piense que asesinar no es pecado? Todos nosotros aquí no ponemos en duda que robar es un pecado. O pensar que cometer adulterio, fornicación es pecado. Tenemos en claro que realmente eso es pecado. Pero, y estoy seguro que si alguno de ustedes sabe o conoce de personas que han cometido estos pecados, se sorprendería. Pero existen pecados que son mucho más tolerables a todo público cristiano. Existen pequeños pecados que normalmente toleramos en nuestra vida. Por ejemplo, hablar de alguien a sus espaldas. Hablar de alguien, y no me refiero simplemente a hablar, sino hablar mal de alguien detrás de sus espaldas, cuando no está presente. O alguna vez pensaste ser mejor que otra persona. Pensaste que tú podías hacer las cosas mucho mejor que cualquier persona y te sentías muy indispensable. O, por ejemplo, otro tipo de pecados es molestar o atacar sarcásticamente a una persona con toda la intención de humillarla. Estar celoso cuando alguien más obtiene lo que tú querías. O simplemente menospreciar a una persona por el lugar de donde viene, por cómo habla, por cómo se viste o de qué trabajan sus padres. Todos estos pecados que todos nosotros, estoy seguro, alguna vez hemos cometido, son los llamados los pecados tolerables o los pecados, algunos lo llaman así, los pecados respetables o los micropecados, que a menudo como cristianos solemos tolerar en nuestra vida. Chisme, orgullo, egoísmo, etcétera. Groserías. Muchos de estos llamados pecados pequeños son muchas veces ignorados en nuestra vida. Todos nosotros estamos como a la expectativa de que no llegáramos a cometer un error en nuestra carrera de la vida o no llegáramos a descalificarnos por cometer fornicación o por llegar a cometer un pecado mucho más grande. Pero ¿qué hacemos con estos pecados que llamamos pecados pequeños? Y de hecho vamos a ponerlos bajo el lente microscópico en esta tarde. Y probablemente tú estés pensando que es muy exagerado a veces resaltar este tipo de pecados, porque no son muy comunes el que nuestros púlpitos estén llenos de predicaciones que hablen acerca del chisme, de la mentira, del orgullo, etcétera, etcétera. Y pensar que probablemente sean cosas exageradas cuando alguien habla acerca de qué música escuchas, o sean cosas exageradas cuando alguien hable de qué películas ves. Pero precisamente hoy, en esta tarde, vamos a ver que esas cosas pequeñas que toleramos en nuestra vida son las que en un proceso largo van a terminar afectando algo grande. Como lo decíamos al principio, un grano de arroz puede afectar o puede inclinar la balanza. Algo puede hacer la diferencia. Entonces, para empezar, quisiera dejar en claro algunas cosas. Si tú has creído en Jesús, si tú ya has puesto tu fe en Jesús, y probablemente aquí hay gente que no lo ha hecho, pero la mayoría veo que sí, algunos son conocidos. Si tú entregaste tu vida a Jesús, tienes que saber que Jesús te ve como alguien santo, te ve como alguien que es santo. Y lo primero que debemos considerar es que el Señor a nosotros nos ve como santos, como una iglesia santa. Y vamos a hablar, por ejemplo, de la iglesia de Corinto. Por favor, vayamos a Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5. Y los que conocen de Biblia sabrán que precisamente la iglesia de Corinto era una iglesia totalmente mundana,
si lo podemos describir de una sola manera. ¿Por qué? Porque era una iglesia que a menudo estaba en conflicto, en peleas, en divisiones. Algunos de ellos se emborrachaban también en sus fiestas que tenían. Se emborrachaban. Algunos se demandaban unos a otros, llegaron a demandarse y a llevar sus problemas hasta la corte, que era incrédula. No resolvían sus problemas en la iglesia, los resolvían afuera con el gobierno. Muchos de ellos abusaban de su libertad en la mesa del Señor. Todos los que somos cristianos y los días domingos sabemos la solemnidad que a veces le damos a la mesa del Señor, pero los de Corinto eso a ellos no les importaba, sino que se emborrachaban y le faltaban al respeto a ese tiempo tan solemne. Y en sus propios cultos de adoración menospreciaban a otras personas. Y lo peor de todo es que los corintios estaban orgullosos de lo que estaban haciendo. Y algo que se rumoraba en la misma iglesia es que algún congregante de ahí estaba durmiendo con la esposa de su padre. Un congregante de la iglesia estaba durmiendo con la esposa de su padre. Eso era algo fuerte. Pero los corintios a ellos a eso no le importaba, sino al contrario, para ellos eso era un motivo de orgullo. Y vean lo que dice Pablo al final en el versículo 6 del capítulo 5. Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. No es buena vuestra jactancia. Y pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de levadura llega a afectar toda la masa, a fermentarla. Y ahí está el asunto. Los corintios pensaban a lo mejor que cuando ellos venían a Cristo, no tenían por qué dejar todas las prácticas que tenían estando en el mundo. Cuando ustedes leen, por ejemplo, toda la carta de Corintios, van a ver que Pablo les dice, miren, los hechiceros, los borrachos, los idólatras, no van a heredar el reino de los cielos. Y esto eran algunos de ustedes. Ustedes eran borrachos, eran idólatras. Todos ustedes eran estas cosas, pero ahora han sido lavados. Entonces nosotros no consideraríamos a los corintios como personas cristianas, pero Pablo sí los considera así. Pablo en el capítulo 1 dice a los corintios llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Tú y yo, el Señor nos ve como personas santas. Y la pregunta es, ¿una persona santa puede cometer pecado? ¿Una persona que es santa puede llegar a cometer pecado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Los corintios lo estaban haciendo. Estaban cometiendo pecados que para ellos era un motivo de orgullo, era algo que ellos estaban tolerando, se sentían orgullosos de eso. Nosotros somos, lo voy a decir así, somos santos que pecamos. Somos santos que todavía cometemos errores, todavía cometemos pecados. Y estoy seguro que todos nosotros en nuestra propia experiencia lo podemos confirmar. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos mal cuando en ocasiones tenemos que mentir? Cuando en ocasiones estamos hablando mal de una persona, siendo cristianos, siendo llamados santos. Lo hacemos casi todo el tiempo, a toda hora, con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, con nuestras acciones. Y si queremos hacer algo bueno, la mayor parte de las veces lo hacemos con un motivo equivocado, impuro, con otros deseos. Pero esto no significa que ahora yo tenga una excusa. Si soy un santo que peca, no significa que tengo ahora una excusa para seguir pecando. Eso no significa. Significa que siendo santo, debo de aprender a comportarme como tal. Debo de aprender a comportarme como un santo. El asunto es que como santo estés tolerando pecados que a la larga van a afectar esa santidad. Ese es el asunto. Pecados, tolerar pecados diminutos que son imperceptibles a nuestra vida, que a la larga van a llegar a afectar algo grande. Vamos, por favor, a Eclesiastés capítulo 9, versículo 18. Eclesiastés 9, 18.
¿Sí saben dónde está Eclesiastés? Eclesiastés 9:18. Salmos, Proverbios, Eclesiastés 9:18. Dice así la escritura. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un solo pecador destruye mucho bien. Un solo pecador destruye mucho bien. Les voy a leer en otra versión, la versión de Dios habla hoy, dice, vale más la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo error causa grandes destrozos. Un solo error causa grandes destrozos. Tú y yo, cada día estamos tomando decisiones y tomamos decisiones para poder llegar a una carrera, para poder llegar a ser una persona íntegra. Cada día tomamos decisiones y cada decisión que tú tomas va a ser para bien tuyo o para mal tuyo. Todos los días tomamos esas decisiones. Estamos a una decisión simplemente del fracaso o del éxito. En todo momento nos encontramos en esa situación. Dice aquí la escritura que un solo error puede llegar a causar grandes destrozos. En cualquier momento en el que en nuestra vida, si estamos tolerando cualquier cosa, llegaremos a tomar una decisión que pueda hacer la diferencia en nuestra vida, que pueda llegar a descalificarnos de la carrera que llamamos la vida cristiana en cualquier momento. Estamos en esa situación. Todos nosotros, no solo los líderes, todos nosotros. Decisiones que pueden llegar a afectar a nuestra vida. Eso dice Eclesiastés 9:18. Un solo error basta para causar grandes destrozos. Ahora, por favor, en el capítulo adelante de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Otras versiones dicen, la tontería más pequeña llega a afectar el prestigio de quien es sabio y honorable. Otra versión dice, un poco de ignorancia arruina mucha sabiduría y honor. Fíjense, otra vez lo que les decía, estamos a una sola decisión, a una locura, a una tontería, a algo que ignoramos simplemente para causar grandes destrozos en nuestra vida, para cometer el peor error de nuestra vida. Estamos a una decisión, simplemente. A menudo los perfumistas evitaban precisamente en su preparación, en su elaboración, que las moscas cayeran dentro del preparado de perfume, porque si tan solo una mosca llegara a morir dentro de ese líquido, todo el perfume se echaba a perder. Es el mismo principio que vimos en Primera de Corintios. Un poco de levadura leuda toda la masa, llega a afectar todo. Una mosca muerta llega a afectar todo el perfume. Un solo error, una sola tontería que lleguemos a cometer y puede causar grandes destrozos. Entonces, tú y yo somos santos que a menudo y constantemente estamos luchando con el pecado en nuestra vida, con una decisión, pero estamos a una sola decisión que puede llegar a formarse en base a cosas que estamos tolerando hoy, cosas que estamos tolerando ahorita en nuestra vida y que pueden llevar a afectar a la larga. Otra cosa que yo quiero tocar para continuar es acerca del pecado, la naturaleza del pecado en nuestra vida. Alguien decía que la misma palabra del pecado ya no es utilizada de la misma manera como se usaba antes. Hemos hecho algo con esta palabra, la hemos minimizado, la hemos hecho mucho más pequeña. Ya casi no parece ser algo serio como lo era antes. El cometer pecado, lo hemos minimizado. Hemos pensado que el vivir una vida recta es vivir una vida como santurrón o
estamos exagerando, estamos siendo muy fariseos si queremos cambiar cosas pequeñas en nuestra vida. Estás exagerando, esas son algunas frases. Y hemos tratado de cambiar el nombre pecado por otro entendimiento. A veces vemos el pecado nada más como una película. Decimos, esa película es pecado. Esa canción es pecado. Lo que no hemos entendido es que el pecado no está en una película, no está en una canción, no está en una serie. El pecado no está ahí, no está en una persona. El pecado está dentro de ti. El pecado mora dentro de ti. Ese es el asunto. Vemos el pecado como una simple conducta, como una mala palabra, pero eso es el resultado del pecado, de la naturaleza del pecado. El pecado mora dentro de ti. Nosotros, luego, cuando estamos en la escuela bíblica, le enseñamos a los niños que el pecado es todo lo que decimos, pensamos y hacemos que a Dios no le agrada. Pero como ustedes ya no son niños, les voy a decir que el pecado realmente es una naturaleza que mora dentro de nosotros. Es algo que nos inclina a hacer más el mal que el bien, que nos inclina a gozar más de hacer lo malo que lo bueno. Eso es el pecado. Una naturaleza que vive dentro de nosotros. Pablo le llamó la carne, pero en otras versiones se le llama la naturaleza pecaminosa. Así. Y que una persona robe, que diga malas palabras, que asesine, solamente es el resultado del pecado. Que una persona mienta, que sea egoísta, solamente es el resultado de la naturaleza que mora dentro de nosotros. El pecado es astuto en nuestra vida. El pecado nos hace ver que es placentero hacer lo malo. Esa es la naturaleza que nos inclina a gozar más lo malo que lo bueno. Y el pecado es astuto. El pecado a menudo se esconde. El pecado a menudo se hace pequeño en nuestra vida. Y de vez en cuando solemos tolerarlo. Es más, a veces pensamos que lo que estamos haciendo ni siquiera es pecado. Ese es el asunto. Y a mí me sorprende a veces ver personas que ni siquiera a una iglesia asisten, no se relacionan con ninguna iglesia, es más, no van a ningún lado, pero aún así creen en Dios o ni siquiera leen la Biblia, ni siquiera oran, no tienen una comunión con Dios, pero creen que Dios está de su lado y hablan de Dios y creen que Dios los respalda, aunque han cometido pecados. Creen que Dios está contento con ellos. Cuando pensamos en nuestra vida, yo quisiera que en esta tarde nos examináramos, porque probablemente estamos tolerando algunas cosas en nuestra vida o que probablemente no pensemos que estamos haciendo algo malo. Así es el pecado es astuto, mora dentro de nosotros y es fácil dejarnos enganchar por esos pecados menores, microscópicos. Y nos preocupamos tanto por no llegar a cometer los grandes pecados, pero nos hacemos los indiferentes con los pecados pequeños. Entonces, vamos a ver el tercer punto que traigo preparado aquí. Y el tercer punto es ver el pecado como un virus espiritual. Yo sé que hablar de virus en estas fechas no es algo bueno, pero podemos ver el pecado como un virus que mora dentro de nosotros. Y podemos verlo así, como algo que inicia con una bacteria y que puede llegar a afectar todo nuestro cuerpo. Se puede propagar de una manera rápida y puede aumentar con otras cosas dependiendo de lo que tú hagas. Existen enfermedades también que se propagan mucho más rápido dependiendo cómo te cuides. Lo mismo es con el pecado. Si para ti ver una película no es pecado, pero nunca has orado, no te has acercado a Dios, no lees la Biblia, esa película va a llegar a afectarte mucho más rápido que una persona que sí lo hace. Así pasa con el pecado también. Si para ti no es pecado escuchar una canción, pero ni siquiera tienes una comunión con Dios, esa canción te va a llegar a afectar mucho más que lo que le puede afectar a una persona que está
firme en su fe en el Señor. Así es el pecado. Es como un virus que se esparce por todo nuestro cuerpo. Y como decíamos hace rato, un pecado grande a veces llegas a cometerlo porque toleraste pecados pequeños mucho más antes. Una persona, y aquí nos ponemos modo serio, una persona que llega a cometer fornicación no lo llegó a decidir de la noche a la mañana. Una persona que engaña a su esposa o que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, no lo llega a cometer de un día para otro. Todo sucede por cosas que toleraste en la relación, la confianza que se fue dando poco a poco y la libertad que se fue dando poco a poco y que terminó en un pecado grande, pero que pudo haberse detenido mucho más antes. Si nosotros hubiéramos detectado los primeros síntomas de este virus llamado pecado. Una persona que ha llegado a asesinar a otro no lo comete de un día para otro. Es porque también en su vida toleró cosas que al final llegó a cometer ese hecho, ese pecado grande. Y la Biblia nos enseña que cuando pecamos es un proceso que inicia dentro de nosotros. Cuando pecamos es algo que inicia dentro de nosotros. Es un proceso que se sucede en nuestra vida. Por ejemplo, vamos a Santiago capítulo 1, Santiago 1, 14, por favor. Dice ahí Santiago, el proceso del pecado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, el deseo que mora dentro de ti, ya tienes el deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Vean ustedes otra vez que todo inicia ¿de dónde? De dentro de nosotros. Todo inicia dentro de nosotros. Ahí inicia todo. Para terminar o ir a desembocar en la muerte espiritual. En la muerte espiritual. Entonces debemos de ver el pecado grande, el pecado de una persona grande, como el final o la consumación de pecados microscópicos, pequeños que hemos tolerado en nuestra vida. El pecado es mucho más que una conducta, una mala conducta, es mucho más que palabras desagradables. El pecado es un virus que está dentro de nosotros, es una cosa muy fuerte que nos tiende a hacer lo malo más que lo bueno. Entonces, como decíamos, nuestro pecado es astuto y se esconde de nosotros. Si quieren escuchar una buena canción, les recomiendo a un hombre llamado Tales Roberto, así se llama el artista. Tales Roberto, él tiene una canción que se llama Amigo de Dios. Y él dice en su canción, en un principio yo no la entendía, pero decía, día a día el pecado viene y me llama. Día a día el pecado viene y me llama. Y él dice, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Y así es en nuestra vida. Cada mañana que te levantes, el pecado está ahí para llamarte. Cada día. Cada día estás en la decisión de obedecer a tus propios deseos o obedecer a Dios. Cada día estás en esa decisión. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de David y Betsabé. David, un pequeño pecado. No fue a la guerra cuando tenía que estar ahí. Un pecado microscópico, la ociosidad. Simplemente estaba descansando. Ignoró su responsabilidad. Y todo eso ustedes ya conocen la historia.
David en su terraza observa a una mujer, la toma, la embaraza, trata de emborrachar a su esposo, lo trata de engañar. Al final termina asesinando al esposo de esta mujer. ¿David se convirtió en un asesino de la noche a la mañana? Todo ocurrió en un tiempo en el que él no fue o no cumplió con su responsabilidad. Así son, es un proceso. Entonces, ya para ir concluyendo, para ir terminando, algunos micro pecados y cómo enfrentarlos. Les voy a dar una lista de algunos pecados que están en nuestra vida. La venganza, el menospreciar a otro, menospreciar a una persona, el descuido espiritual de tu propia vida, una indiferencia a las cosas de Dios. La falta de perdón, probablemente estás peleado con alguien y necesitas pedir perdón. La murmuración contra otra persona. La codicia, la envidia, la ira, groserías, mentira, amargura y malicia. Malicia en el corazón. ¿Cómo puedo enfrentar yo estos pecados? Primeramente, identifícalos. ¿Cuál es el pecado con el que más luchas? Identifícalo en tu vida. ¿Con qué luchas más? Lo segundo es necesitas depender más del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo matamos nosotros las obras de la carne? A través de depender más del Espíritu. Entonces, hay que identificarlos, hay que depender del Espíritu. Y al mismo tiempo, aquí va un secreto para los que dicen, yo quiero eliminar esto de mi vida, pero Dios no lo hace. Aunque dependemos del Espíritu, la Biblia dice que los únicos responsables de asesinar esos pecados somos tú y yo. Somos responsables de ser santos también. Si tu problema, por ejemplo, me platicaba alguien que no podía dejar el cigarro. No podía dejar el cigarro. Y ella estaba tan enojada con esto de que no podía dejar el cigarro, que ella agarraba las cajetillas de cigarro y los echaba a la basura. Y la pregunta es, ¿qué hacía una cajetilla de cigarro en tu casa? ¿Por qué dejaste o por qué los fuiste a comprar? Vamos a empezar por ahí. Tú eres el único responsable de eliminar estos pecados. Y con la ayuda del Espíritu es mucho mejor. También debes de aprender algunas partes de la Escritura que te ayuden a salir en esos momentos de lucha. Aprender algunos textos bíblicos ayudarán. La siguiente, debes cultivar un hábito en oración. Verás, y te lo recomiendo mucho, que cuando oras, que cuando dependes del Señor, hay muchas cosas que puedes hacer con su ayuda, con su dependencia. Cultiva ese hábito de oración. Y por último, debes de pedir ayuda a otros creyentes. Ayuda de alguien que haya luchado con eso, de alguien que esté saliendo de eso. Con otras personas, pide consejo. Haz cosas para poder lograr o eliminar eso de su vida. Todos nosotros ponemos nuestra vida ahorita debajo del microscopio para poder examinarnos. Y no es una exageración, no estamos exagerando, no es que busquemos el ser perfecto, pero eso es la vida cristiana. Vamos camino hacia la santidad. No estamos exagerando cuando decimos que las cosas pequeñas que toleramos son las que al final de cuentas nos llevan a cometer pecados horribles, pecados grandes, mucho más vistosos, mucho más escandalosos. No estamos exagerando cuando decimos eso. Cuida mucho tu vida porque estamos a solo un paso de cometer una locura que cause grandes destrozos en nuestra vida. Entonces, esto es el tema micropecados
Y de mi parte es todo. Que el Señor les bendiga. Bueno, chicos, pues qué bueno que todos están aquí conectados. Qué bueno tenerlos a los que